Hermanos, buenas noches. Pues hoy es martes, día de enviar nuestra meditación, de meditar en la palabra de nuestro Dios. Y pues estamos meditando en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Vamos en el capítulo 1 apenas, pero vemos como ya hemos visto hasta el verso 39, pero vemos como desde un principio Juan el Bautista, o más bien el apóstol Juan, da por sentado que Jesús es Dios, ¿verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es Dios desde un principio, ¿verdad? El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, hizo su tabernáculo entre nosotros, ¿verdad? Y bueno, vemos como Juan el Bautista también hablando de que él no era el Mesías, no era el profeta, pero sí hablando de quién era el Cordero de Dios, ¿verdad? Y señalando al Cordero de Dios. Si yo no lo conocía, pero aquel que me envió a predicar me dijo, el que veas que se pose sobre él el Espíritu Santo, él es el Mesías. Y yo lo vi como el Espíritu Santo se posó sobre él, ¿verdad? Y sí, doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Y luego viene por ahí el Señor y le dice, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y cuando dice eso Juan el Bautista, dos de sus seguidores se van a seguir a Jesús. Realmente Juan el Bautista tenía muy clara su misión, que no era él el Mesías y que no era él ser el gran predicador, sino llevar al Cordero de Dios a la gente, a sus discípulos, ¿verdad? Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? ¿Y por qué se ha acercado el reino de Dios? Porque ya el rey ha llegado, ¿verdad? Y bueno, estos dos discípulos de Juan el Bautista que se van con Jesús, lo siguen y le dicen, bueno, ¿dónde vives? Vengan y vean, ¿verdad? Y dice que se quedaron ahí con él porque ya era las 4 de la tarde. Y recordemos que a las 6 se cerraba el día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿verdad? Y lo dice, ya comienza a relatar este párrafo, el último párrafo a partir del verso 40. Dice, uno de los dos que oyeron a Juan que siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Pedro, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿verdad? O piedra. Y bueno, vemos que no sé, pero aquí estaba la gracia de Dios, ¿verdad? En Jesús definitivamente, que cuando llamaba, por cualquier cosita, podían entender que Jesús era el Mesías. Y dijo, hemos hallado, nada más porque el apóstol, no, porque Juan el Bautista les dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo siguieron, este era Andrés, y le dijo a su hermano, a testificar inmediatamente, ¿verdad? A su hermano, ¿verdad? Hemos encontrado al Mesías. No hubo ningún vacile, no hubo ninguna duda, ni nada, simplemente por lo que Juan el Bautista les dijo, he aquí el Cordero de Dios, le siguieron. Y, y va Andrés, va con Simón Pedro, y lo lleva, lo trajo a Jesús, dice.
Y Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente, Felipe se propuso salir para Galilea. No, al día siguiente Jesús se propuso para salir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Cómo nada más el Señor le dice, sígueme a Felipe? Y dice, y Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel, no eran ni letrados ellos, no eran ignorantes, dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Simplemente no le dijo, pues mira, pues vamos a ver cómo ves, ven y ve. Y cerciórate. Con que lo veas, te vas a dar cuenta que Él es el Mesías. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Pero tampoco Natanael era iletrado, ¿verdad? Rabí, tú eres el hijo, nada más porque le dijo esto, ¿verdad? Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, le dijo Jesús a Natanael. ¿Cómo responde Natanael? Quedó totalmente convencido. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Natanael. Jesús le comentó, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Qué tremendo, ¿verdad? Vemos aquí con el sígueme que le dijo a Felipe y con lo que dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo seguían, ¿verdad? Por ahí veía yo un comentario de R.C. Sproul. Él decía, dice, pues sí, dicen que la salvación es el libre albedrío, del libre albedrío. Y dice él, sí es del libre albedrío, pero del libre albedrío de un Dios soberano. El libre albedrío de un Dios soberano. Aquí nadie se resistió. Simplemente sígueme, lo siguieron. Él es el Cordero, me voy con él. Natanael, Señor, ¿por qué me viste? Que estaba debajo de la higuera. ¿Me conoces? Y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Qué tremenda respuesta, ¿verdad? Qué tremenda respuesta al sígueme. No a la invitación, sino a la orden de sígueme, ¿verdad? Y Jesús le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Yo imagino que Natanael estaba ahí descansando. Ya ven que la higuera tiene unas hojas grandes. No es muy grande, no es muy robusta, pero sí tiene hojas grandes y, y pues hay una sombra abajo, ¿verdad? Yo creo que Natanael estaba descansando.
Dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Con cualquier cosa, ¿verdad? Que el Señor decía. Pero estaba la gracia de Dios, estaba la gracia de Dios sobre aquellos discípulos que estaba escogiendo el Señor, ¿verdad? Dice, cosas mayores que estas verás. Y bueno, no sé qué tantas cosas estaría viendo por ahí Natanael de Jesús, pero lo que sí estaba viendo es que el llamamiento del Señor era irrevocable. Que el llamamiento de Jesús sigue siendo irrevocable. Que el llamamiento de Jesús es eficaz. Eso es lo que estaba viendo Natanael. Y el Señor le dijo, mayores cosas que estas verás. Verás el llamamiento, masivamente irán y creerán en forma masiva, ¿verdad? Como el día de Pentecostés dice que estaban 220 personas ahí y creyeron como 5,000, ¿verdad? Que venían y venían y veían, ¿verdad? El llamamiento irresistible del Señor, ¿verdad? El llamamiento irresistible del Espíritu Santo. Dice, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Pues todos somos hijos del hombre, ¿verdad? De los hombres. Pero ¿por qué diría Jesús el Hijo del Hombre? Y así se refería a él mismo, el Hijo del Hombre, ¿verdad? El Hijo del Hombre. Era Dios siendo hijo de hombre. Era Dios mismo que había venido a encarnar a través del Espíritu Santo en María, en un embrión de María, ¿verdad? Para que naciera Jesús. Como dice Isaías, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Viene el doble milagro aquí, ¿verdad? En la profecía de Isaías. Un niño nos es nacido. Pero ese niño es el Hijo de Dios que nos es dado, ¿verdad? Y aquí dice, en verdad les digo que verán el cielo abierto y los ángeles bajarán y subirán sobre el Hijo del Hombre. ¿Y haciendo qué? Pues muchas cosas, confortándolo, como vemos después de la tentación, que unos ángeles confortaban a Jesús, ¿verdad? Dice, pero a mí me llama la atención eso de cosas mayores que estas verás. Tú estás viendo que llamé a Felipe, que llamé a Andrés, estás viendo que llamé a Pedro, te llamé a ti, pero verás mayores cosas, verás llamamientos en gran escala, verás milagros en gran escala también, ¿verdad? Y bueno, ese es nuestro Señor, que nos ha llamado también a nosotros, y como estaba yo diciendo el domingo, pues somos Juan el Bautista nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos Juan el Bautista, hombres y mujeres, porque vamos adelante al Señor predicando al Señor, haciendo el llamamiento que el Señor ha hecho, ¿verdad? De que creamos en Él, de que crean en Él. Y esos somos los precursores nosotros del Señor que viene ahora en su segunda venida. Preparando el camino, ¿verdad? Para que la gente se arrepienta, para que la gente pida perdón al Señor, para que la gente crea en el Señor, porque el día del Señor vendrá, ¿verdad? Dice el Señor, y vendrá por aquellos que hemos creído en Él, a recogernos para gozar para siempre con Él, estando ya donde no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Bendito sea nuestro Señor. Y gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios que tenemos su palabra,
que nos lleva, ¿verdad? Es nuestra luz, lámpara es a mis pies tu palabra, como dice el salmista, y alumbra mi camino, ¿verdad? A través de su palabra podemos ver lo que el Señor ha querido decirnos, ¿verdad? En su revelación. Bendito sea el Señor, hermanos, y gracias a Dios porque estamos aquí, predicando su palabra, y bueno, hermanos, pues que el Señor los siga bendiciendo, fortaleciendo en esta época difícil, ¿verdad? Y bueno, pues aquellos hermanos que también estamos orando para que haya trabajo, que haya sanidad, y que el Señor se manifieste según su divina voluntad. Que el Señor los bendiga, hermanos.